Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. 7 días nos separan del último debate y bueno, estamos como siempre aquí junto a nuestro equipo de producción con un tema que siempre confluimos y que tiene algún punto de interés que le interesa a usted, a nosotros y que ponemos en común. ¿Se acuerda? En plena pandemia hablábamos de la necesidad de contar con una ley de etiquetado frontal. Hoy ya es ley. Hoy ya es ley y de eso vamos a hablar. Mientras tanto, agradecemos como siempre a nuestro equipo que nos acompaña y que forman parte de este debate, a quienes nos auspician, quienes nos ayudan a multiplicar nuestro mensaje, al equipo de Vanessa Gali a través de las redes, Facebook e Instagram. Estamos aquí en vivo hasta las 17:30 y tenemos un panel más que interesante que ya lo vamos a presentar porque nos interesa ser dinámicos en esto, ver qué está pasando con la ley de etiquetado frontal. Se lo decíamos recién en nuestras redes sociales, parece ser que los paquetes verdes nos anoticiamos que no eran tan saludables los contenidos que tenían. Esto en un principio fue muy controversial, sobre todo con la oposición de la industria que por mucho tiempo venía de alguna manera dificultando la aprobación de esta ley. Hoy con la ley ya aprobada lo que se trata de definir es alimentos saludables, ese universo que involucra, que aprendamos a leer este etiquetado frontal y que hablemos de la educación necesaria para entender todo esto. Por eso hoy en este debate vamos a hablar de alimentación saludable, aprendemos del etiquetado frontal, ya están las góndolas, qué impacto ha tenido en los consumidores. Hablan quienes desde la salud y la gastronomía evalúan esta herramienta porque, bueno, hay muchos colectivos que están trabajando en ello. Por eso está con nosotros la nutricionista Natalia Cian, la doctora Ángela Figueroa Sobredo, especialista en diabetes infantil y también en nutrición, Jorge Rubín, calidad educativa alimentaria, médico especialista en pediatría, gastroenterología, también en terapia intensiva infantil y también por Zoom tenemos más invitados, gente que tiene incumbencias y que sigue muy de cerca sobre todo lo que es la implementación de la ley, la doctora Silda Paola Jackman, ya me va a corregir ella cómo se pronuncia su apellido, es especialista en salud colectiva, actualmente está en el Hospital Justo José de Urquiza, esto es Concepción del Uruguay. Y Sina Citena, que nuestra amiga Sina es ingeniera agrónoma, ella es experta y hoy trabaja en lo que son los consumos saludables. ¿Cómo les va? ¿Me están recibiendo bien a las invitadas que están por Zoom? Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a empezar y cuando ustedes quieran hablar no tienen nada más que levantarme la mano, así hacemos un panel, una media hora bien dinámica, bien interactuada, porque incluso tenemos más panelistas aquí en piso. Natalia y Ángela de alguna manera estuvieron presentes cuando hablábamos en pandemia de la necesidad de contar con un instrumento legal que se planteara desde el lado de la salud. Hoy ya está el etiquetado, Natalia. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, me parece fantástico que se haya podido implementar esta ley, en la cual con esos sellos grandotes que empezamos a ver en todos los empaquetados, nos advierte de que tienen algunos excesos en determinados nutrientes. Es bueno recordar que hay nutrientes críticos que son las grasas saturadas, los azúcares, las grasas totales, el sodio, que esos nos dicen en cierta manera en cuánto vamos a dañar nuestra salud si lo comemos en exceso. Entonces, para mí y para la comunidad científica era importantísimo que esto se haga, porque de esta manera nosotros podemos contribuir a que todas estas enfermedades como es la hipertensión, la hiperglucemia en ayunas o como son todas estas enfermedades que son enfermedades crónicas no transmisibles que sin duda son causa de la mortalidad en esta región de las Américas. Y ahí está la primera causa que impulsó este etiquetado, según el Ministerio de Salud de la Nación, la necesidad de una alimentación saludable porque había enfermedades crónicas que alarman las estadísticas en la Argentina por las consecuencias trágicas que tienen. Hablamos de diabetes infantil, hablábamos, y recuerdo el ejemplo que diste, cuando les hablaba a las mamás en tu consultorio y le explicaba cómo tenía que leer un paquete, ¿no? Hoy me imagino la repercusión y el impacto cuando ya vuelven al consultorio y dice, pero en definitiva lo que creía tan sano no lo era tanto. Digo, me sorprendió el ejemplo del yogur, como uno de los tantos, ¿no? Sí, todavía falta mucha educación todavía, Claudia. O sea, sí salió, pero bueno, falta educar a las madres, que en eso es un pilar fundamental del tratamiento para la diabetes. O sea, es fundamental que la madre sepa cuántos hidratos de carbono le da al chiquito y que sepa leer. A veces nosotros le decíamos, trae las etiquetas y lo hacemos juntas, o por ejemplo, en el hospital por ahí hacíamos excursiones al supermercado para que vean y aprendan. Pero sí, es fundamental ver cuántos gramos de hidrato de carbono, porque vos sabés que, como hablábamos la otra vez, el chico cuando come tiene que pagar lo que come con insulina. Entonces tiene que saber exactamente cuántos gramos de hidrato de carbono está consumiendo, ya sea que sea insulinoterapia intensiva o sea con bomba. Le tiene que decir a la bomba cuántos gramos de hidrato de carbono come, o si se tiene que aplicar, tiene que saber exactamente, porque si no hay una excursión glucémica. Y esa excursión glucémica, ahora se está hablando muchísimo en el último congreso en Berlín, ahora en febrero, de lo que es la disglicemia. O sea, glucemias por encima de 140 ya hablamos de una disglicemia. Entonces sabés que están los monitoreos continuos ahora de glucosa por flash. Entonces vos sabés perfectamente antes de comer cuánto tenés y después de comer cuánto tenés. Y después de comer no debés superar los 180. Vale decir que si vos pagaste la cantidad de hidratos de carbono correctamente, vos en el postprandial, o sea, después de comer, no vas a tener menos de 180. Doctor, usted decía, yo más que del etiquetado quiero hablar de la conducta que está asociada a la salud. Cuente su posición, que me pareció muy interesante. Bueno, no tenemos que perder, no habría que descontextualizar. Una cosa es hablar del etiquetado, para la cual tenemos acá las expertas, y otra cosa es hablar de las consecuencias que uno recibe ya en el consultorio porque es tarde. Uno como médico recibe las consecuencias. Yo creo que esto debiera plantearse en la prevención como toda enfermedad crónica. Y volvemos a la educación. Totalmente. Entonces, primero quisiera decir un par de cosas. En la Argentina, por la muy mala educación alimentaria que existe, hay muchos desbalances. Hay no solo la disglicemia en ciertos y determinados sectores, sino que hay muchas dislipidemias, que son las alteraciones de los lípidos en el sangre. Pero antes que eso, están las costumbres de mala alimentación. Entonces, 4 de cada 10 chicos hoy en día tiene sobrepeso importante u obesidad. 4 de cada 10. Quiero que vayamos sacando algunos números en limpio. Pero no hace falta ver muchas estadísticas, hace falta caminar. Uno cuando va caminando ve que los chicos comen mucho y gastan poco. Porque están las pantallas por un lado, están las harinas por otro lado, sobre todo de las clases más bajas desde el punto de vista socioeconómico, que son las que más afectadas están. Las personas que tienen padres mejor informados, más instruidos, obviamente pueden leer los etiquetados, pueden informarse de la conducta alimentaria, tienen un pediatra que los asesora o una nutricionista. Pero con la pobreza que existe actualmente en el país, yo quisiera saber cuándo hablan con un pediatra o con una nutricionista
en un centro de salud acerca de estos temas. Es muy raro ver, entonces uno ve muchas más consecuencias en esa clase social, desgraciadamente, y por otro lado no tienen otras oportunidades porque económicamente no pueden comprar verduras o frutas, muchas de ellas, y viven con las harinas. Y eso es lo que genera un aumento de peso a corta edad. Eso, más las pantallas, sean de la televisión, del teléfono, de lo que sea, hace que los chicos tengan mucho menos actividad de lo que teníamos nosotros cuando éramos infantes. Dentro de un ratito vamos a ir a profundizar un poquito sobre los hábitos, sobre lo que podemos y lo que no podemos preguntar o lo que directamente no preguntamos cuando llevamos al centro de salud, porque en definitiva capaz que hemos naturalizado, como en algún momento se dijo, darle una bebida cola y una papa frita porque de esa manera el chico se cambia, se calma y deja de berrinchear. Dentro de un ratito vamos a hablar la solución a mano y la solución saludable, ¿no? Y me voy a Concepción del Uruguay. Allí estamos con una experta, lo había dicho, la doctora Silda Paola Jackman, ¿se dice el apellido? Sí, vamos a dejarlo ahí, porque ni yo por ahí lo pronuncio bien. Es de origen francés y no manejo el idioma tampoco. Por ahí, un solo señalamiento: soy licenciada en nutrición, especialista en salud colectiva. Doctora no. Por ahí para no atribuirme título. Decíamos, la rotulación, ¿qué avance trajo y lo que está pasando, ¿no? Que en las provincias que van adhiriendo se aparece nuevamente la polémica, ¿no? Bueno, la ley de promoción en realidad de alimentación saludable, que es como se llama, viene acompañada de 3 ejes. Uno de los ejes es el etiquetado frontal de alimentos, que es lo que la sociedad empezó a ver en nuestras góndolas, ¿sí? Donde justamente, como decía la colega Natalia, identificamos el exceso de nutrientes críticos, ¿sí? Exceso quiere decir que está muy por arriba de lo recomendado por los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud que establece, ¿sí? Que también establece que este sistema de etiquetado es el más conveniente, el que la gente interpreta más fácilmente y demás. Por eso se terminó utilizando y votando esto, ¿sí? Porque todo trajo cierta controversia, por ahí utilizar otros sistemas de etiquetado y demás, pero luego de estudios científicos se determinó que este era el más comprensible. Bueno, más allá de eso, justamente, bueno, la línea de todo lo que venían hablando busca prevenir o controlar el gran aumento de enfermedades crónicas no transmisibles que hoy sufre nuestro país, ¿sí? Considerándola dentro de las principales causas de muerte y acompañado de estos altos grados de sobrepeso u obesidad en niños, niñas, adolescentes y adultos, una situación que hablamos a nivel mundial del país y que Entre Ríos no escapa tampoco de esas cifras. Y como decía el doctor, uno puede ver grupos de adolescentes, grupos de niños y grupos de adultos y bueno, ya esa pancita está de más y bueno, eso trae una insulinoresistencia, predispone una diabetes, digamos, es como una catarata, ¿no? que se desencadena. Lo que busca esta ley, por un lado, es que el consumidor interprete y sepa lo que tiene el alimento, hablando en sintonía con la doctora especialista en diabetes. Hasta antes de esta ley en nuestro país no era obligatorio declarar los azúcares agregados, ¿sí? Digamos, no sabíamos en el etiquetado si la cantidad de hidratos de carbono o azúcares que decía eran naturales del alimento o agregados por la industria. A partir de ahora se tiene que discriminar, tiene que declarar la industria la cantidad de azúcares agregados y eso por un lado, que es superador lógicamente. Por otro lado, permite visibilizar, como vos decías, alimentos que creíamos light por el envase verde. Hoy vemos que en queso untable dice exceso de azúcares, exceso de grasa, exceso de calorías, porque toma para medir el exceso el tamaño de la porción en base a estos parámetros que están incluidos en la ley, ¿sí? para poder evaluar. Tenemos el eje de etiquetado, el eje de entornos escolares, ¿sí? Que va de la mano de la educación, que siempre remarcamos que siempre termina apareciendo la educación en los diferentes ámbitos y en este caso la educación a la salud, ¿sí? Lo ideal es, obviamente, desde los primeros años, entonces, el
COFEDU, ¿sí? Digamos, eso también se reglamentó, incorporar contenidos básicos de alimentación saludable a la currícula escolar, en todos los niveles, en escuelas públicas. Bueno, ese es todo un camino a recorrer que tendremos, ¿no? De ganar espacios, los diferentes colectivos de nutricionistas. Nosotros tenemos hace 3 años el colegio en nuestra provincia, ¿sí? También es otro logro para la profesión. Y además convivimos con 3 asociaciones civiles de licenciados en nutrición, una en Concepción del Uruguay, otra en Paraná y otra en Concordia. Así que bueno, desde todos esos espacios la idea es acompañar en la reglamentación de ya sea lo que es el etiquetado, lo que es entornos escolares, y eso va de la mano con la parte de las compras públicas, ¿sí? Porque la ley dice que alimentos que contengan al menos un sello no deberían formar parte de los pliegos, ¿sí? De licitaciones de establecimientos públicos, todo un tema que bueno, nosotros hemos conformado una mesa provincial de trabajo con diferentes colegas y bueno, tratando de armar unas líneas para que sea como que ordene un poco toda esta información, que por ahí los que hemos acompañado de los inicios del debate de la ley hasta que se sancionó y se aprobó, muchas veces lo que se cuestionaba era por falta de información, como cuando... Ahora, ¿sí? te voy a interrumpir, porque en esta Sí. mirada multidisciplinaria que quiero hacer, también Sí. quiero... está bueno trabajar desde distintos ángulos en pos de que la implementación sea la mejor y la más Sí. efectiva, pero también me interesa pararme un poquito antes de este estadio, que es qué siente la gente que está planteando, en definitiva, y me están llegando las preguntas que ya sabíamos que se iba a producir porque hace bastante tiempo que estamos teniendo el tratamiento del abordaje de este tema en los distintos espacios informativos del canal. La gente dice, en definitiva, no se puede comer nada. Digo, y me voy a escuchar un poquito a Sina antes de abrir la pregunta nuevamente al panel, ¿no? Sina hoy, de ingeniera agrónoma, hoy ya cambio de la estrategia de lucha en cuanto a la promoción de lo saludable, y hoy ya están en ser facilitadora a través de una cadena de comercialización muy propio, muy típica con los alimentos naturales. Sina, vos me decías y me comentabas hoy, la gente ya viene a buscar otro tipo de harina, cosa que no pasaba hace un tiempo. La gente viene hoy a buscar algo menos procesado, un cliente diferente que no tenía hace un tiempo. Contale a la gente dónde estás, qué haces y por qué cambiaste. Yo dije, cambiaste de puesto de lucha, porque antes estaba como ingeniera agrónoma, hoy ya dejaste eso y también fue un poco motivado por esto, ¿no? Bueno, te quiero decir que ingeniera agrónoma de toda la vida, pero también productora de alimentos sin agroquímicos. Fomento la agroecología y la agricultura orgánica. Entonces, a mí este tema me surge la pregunta, ¿por qué no tenemos un etiquetado que nos indique que no tenemos alimentos genéticamente modificados? Yo he brigado muchísimo por este tema porque en el año 2011 ya se sabe que no solamente la transgenia o el glifosato o los productos contaminantes quedan en el alimento, en el agua, en el aire, en la tierra, llueven agroquímicos, la leche materna tiene agroquímicos, todo debido a que eso se usa para los alimentos transgénicos. Seralini en el 2011 y todo su equipo en Francia agrega que no es solamente no es solamente el producto que se transmite a las personas, sino que la transgenia es contaminante para nuestra salud. Entonces, para mí, que tenga este etiquetado me parece bien, pero me parece incompleto y un poco distractivo de lo que realmente, para mí como agrónoma y como
comercializadora y consumidora de productos lo más limpios, lo más sano posible, me tiene a mí muy, muy preocupada que no exista o que no se haya trabajado. Miren, disculpen mi ignorancia respecto de esta ley. Estoy mucho en el campo, entonces trabajando con mi huerta y mis frutos. Entonces no sabía del tratamiento de esta ley. Sí me sorprendió el etiquetado cuando voy al súper, me sorprendió. Pero realmente leyendo la etiqueta uno puede encontrar muchos de estos detalles. En cambio, en ningún lado estamos viendo si los alimentos son transgénicos o los ingredientes de un alimento es transgénico. Yo te preguntaba, porque me has comentado en varias oportunidades, que hay otro tipo de clientela a la de un tiempo atrás. Esto de el que busca las harinas alternativas, el que busca... ¿Por qué no ejemplificas de eso? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros, digámoslo, nosotros me refiero a los que estamos un poco más informados en este tema que es mi fuerte, ¿no? Estamos buscando alimentos que han sido producidos sin agroquímicos. Entonces, estas personas están buscando estos alimentos. ¿Estos alimentos en qué consisten? Nosotros hoy tenemos el trigo transgénico liberado. Y entonces vamos a tener pan, fideos, yo sé que no es la comida básica, pero es esto justamente que decía el doctor. ¿Es mucho más caro? ¿Es mucho más caro? Digo porque el disparador también lo generaba el doctor cuando decía, van al centro de salud y toman lo que tienen. ¿Es mucho más caro comer sano? No, yo no creo que sea mucho más caro, porque en definitiva es mucho más saludable y entonces, digamos, ahorramos un montón en general en la salud pública, tanto como en la salud de la familia o en las obras sociales. No estamos generando una buena alimentación y por eso mismo ahora la liberación del trigo transgénico, que va a estar en todos los productos que lleven trigo, nosotros no nos vamos a poder enterar. Si vamos a comprar un pan, y ni siquiera en la bolsa de harina va a venir con el sello de que es genéticamente modificado. En todo caso será una lucha a seguir, ¿no? Sí, por supuesto, pero por eso mismo lo quiero traer en este lugar. ¿Por qué? Porque acá tenemos montones de maravillosos especialistas que estoy conociendo y escuchando que tienen que manejar este tema también, porque así como el exceso de azúcares, el exceso de grasas es importantísimo para la salud, creo que saber que los alimentos son o no son transgénicos y sobre todo los aditivos y todas estas otras cuestiones que hacen a la salud de ese alimento. Perfecto. Aguantame un chiquitito, Sina, y vuelvo con el doctor para hacer la misma pregunta que estaba de alguna manera transformándolo. Me preocupa el hoy. Me preocupa el hoy porque recién hablaban de una mirada interdisciplinaria, están los nutricionistas detrás de todo esto, pero también hay enfermedades que preocupan. Digo, la diabetes, digo, la celiaquía y demás. En esa preocupación en la escala de centros de salud, la primera línea de atención, ¿no se habilitan algunos protocolos de información? Digo, para decir, bueno, ¿es tanto más caro una cosa que la otra o quizá es más cómodo una cosa que la otra? Claro. Empiezo así para terminar aquí. Bueno, es una pregunta que yo no puedo contestar porque no estoy para medir eso. Ajá. No estoy ni en el comercio, ni soy ingeniero, ni soy genetista. Ajá. Pero me permite una reflexión. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 40 aproximadamente y a la vez el 40% de esos 40 millones son pobres. ¿Dónde está el resto? Primera pregunta. Segundo, si no hubiera un cambio genético y de avanzada en todos los productos que actualmente todos consumimos en todo el mundo, hoy en día la humanidad no podría existir, porque se produciría muchísimo menos que lo que se producía hace 50 años atrás. Por eso digo, como no soy experto, habría que ver qué piensa el INTA y por qué se están produciendo
todos estos debates, de la cual yo no puedo contestar. Hablar, pero lo no ve. tengo autoridad para eso. Pero lo ve. Tengo entendido que hace 50 años se producía de determinada manera y hoy se produce de otra manera a nivel internacional, no es solamente en Argentina. Si no, no podrían existir los miles de millones de habitantes comiendo. Eso hay que tenerlo claro. Hay que ver qué tan reñido está eso con la salud. La naranja que comemos acá es transgénica, no es la naranja que existió hace millones de años. O todo lo que comemos es transgénico porque fue modificado genéticamente para su mejoramiento, para que las pestes no las persigan, no, doctor, para que las hormigas esto, lo demás. Entonces, yo no puedo entrar en ese debate porque no estoy a nivel, pero me gustaría que estén personas habilitadas de las instituciones nacionales que son las responsables de informarnos adecuadamente. Si no, los debates terminan siendo una voz en el desierto. Sí, le entiendo, más abierto desde la se hace una mala propaganda de determinadas cosas cuando todos estamos viviendo gracias a eso. ¿Sí? Claro. No manejo elementos del conocimiento para decirle si una cosa se hace a costa de la otra, pero entiendo que es un debate muy propositivo para hacer si la manipulación genética de los alimentos va de la mano con lo saludable también. Digo, me parece interesante que lo traiga. Está en función de cómo controla el Estado, que para eso está todo eso. Ángela, lo decía recién y lo que quería que contestaran y de alguna manera lo pusiéramos en visión, si esto de el primer nivel de atención en salud pública estamos hablando, advierte ya una insinuante obesidad con el riesgo diabético para los chicos, no puede empezar a manejar un glosario de orientación a las madres, padres o quien esté a cargo. ¿Y eso resulta más caro o no? Nosotros eso hacemos en el hospital, la educación, digamos, a la mamá, porque la mamá por ahí tiene el concepto de que todo lo que es fruta y verdura es más caro. Entonces, bueno, es ir a la verdulería y ver, hay cosas que están en oferta de acuerdo a la estación y están mucho más barato que a lo mejor un kilo de ¿cómo es? Galletitas de la panadería, ¿me entendés? O sea, eso se hace educación. Pero a raíz de lo que dice el doctor Rubín, te saco un poco del contexto de esto de los transgénicos. Nosotros estamos hablando mucho últimamente y sobre todo después de la pandemia, que vos sabés que hubo una duplicación de lo que es la pubertad precoz, hubo un crecimiento exponencial no lineal de lo que es diabetes tipo 2 en la infancia, un crecimiento exponencial también de lo que es diabetes tipo 1 en la infancia, y se habla de lo que son disruptores ambientales, y disruptores ambientales todo lo que influye sobre ese ADN y termina con una patología aumentada exponencialmente. Y puede ser quizás que sean estos alimentos transgénicos que está consumiendo el mundo, digamos, porque en realidad no podemos evidenciar una relación lineal entre el transgénico y esto, pero es verdad que la comunidad médica está sorprendida por el crecimiento exponencial de estas enfermedades que venían en forma lineal. ¿Sí? O sea, está en el foco de análisis si hay una vinculación causa-efecto. Totalmente. Que no se puede evidenciar todavía. El doctor es escéptico porque hace no con la cabeza. Y otra cosa, digamos, ten en cuenta que en la pandemia, digamos, los chicos, o sea, cero actividad física. Sí, eso también. Pantalla todo el día, o sea, la escuela. El encierro, de hecho, no fue saludable para ningún sector, no quedó afuera ningún sector. Le doy el minuto de palabra antes de escucharla a la doctora. No, un comentario al margen. O sea, yo provengo de una familia que viene del campo y toda la gente del campo acá, y que hay muchos inmigrantes de todas las nacionalidades, ¿cómo comía antes la gente del campo? Si lo vemos ahora como una alimentación saludable, diríamos, es un espanto, porque comían chorizo, crema, miel, pan casero y torta frita y carne. Sin embargo, no había obesidad en aquel momento. ¿Por qué? Porque la gente se movía. No subía a una moto, a un auto, no, subía al caballo, y al caballo había que buscarlo. Y para hacer fuego no prendía un botoncito y no tenía agua caliente, no, habría que echar leña y hacer un montón de cosas. Entonces, la actividad física tiene una enorme importancia en todos los procesos de enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que estamos abordando hoy. Por lo tanto, no dejemos de hablar de la quietud y del sedentarismo, porque si no nos vamos a pasar hablando de la etiqueta acá, ya que de última los chicos pueden comer eso en un cumpleaños, una vez, 2 veces, etcétera. Cuando se hace una costumbre, los de exceso, como dijo la licenciada, por supuesto que está mal, pero los chicos hoy en día en la Argentina, estoy hablando en general,
comen harinas, un montón de harinas, y las guardan. Y entonces las tienen como triglicéridos después en reserva. Y eso es un espanto. Totalmente. Esos chicos hay que educarlos en las escuelas y las maestras debieran saber cómo hablar con ellos para la edad que tienen cada uno. Esa es la instrucción que yo promuevo. La instrucción de los chicos, o educación entre comillas, aparte de darles de comer en la escuela en forma coherente y dando el ejemplo, es instruirlos sobre cuáles son los alimentos que deben consumir y en qué armonía deben estar dados. ¿Sí? Perfecto. Ángela, porque ya tengo que encontrarme con la pausa, en todo caso dejamos tu respuesta para el otro bloque. Digo, en esto del etiquetado frontal, si vos dijeras, falta algo, un pasito que dar antes de ver esta mirada interdisciplinaria, ¿cómo irrumpió la escena hoy y que vos podés palpar desde la descripción de tu consultorio? ¿De forma buena y propositiva? ¿De forma angustiante en el sentido de no puedo comer nada, doctora, mi hijo no puede comer nada? No, yo vuelvo a la educación y a volver a las frutas, a las verduras, o sea, todo lo envasado, o sea, como si todo lo ultra procesado, como yo digo, los chicos tienen que tomar agua, no tienen que tomar jugos, gaseosas, aguas saborizadas. O sea, no es que vas al supermercado y te fijas la etiqueta, hay un montón de frutas y verduras, o sea, que es lo que deberían comer los chicos, digamos, no estar pendiente de la papa frita, cuánto tiene, el chisito, cuánto tiene, o sea, lleva a tu hijo a la verdulería, como yo digo, no le gusta, no come. Bueno, pero los chicos cambian de hábitos. Entonces, toma el tiempo, como yo les digo, anda a la verdulería, fíjate todo lo que hay y empezá por algo. Por ejemplo, decimos siempre los tomatitos cherry, que son dulces, la calabacita. O sea, empezá con la educación en tu hijo. O sea, y la más educación. Que cambiar, aprenden. Claro. Y no le gusta, no lo compro, no le gusta. No, tenés que insistir, porque el chico se tiene que acostumbrar a los colores, a los sabores, a la textura. O sea, un chico de 2 años no puede decidir la dieta, no me gusta. No, o sea, por eso es educación a las madres y después las visitas a la verdulería y las distintas formas de tipo de cocción, por eso trabajamos palmo a palmo con las nutricionistas. Yo tengo que ir a una pausa, nos están llegando los mensajes, tenemos redes sociales, estamos media hora más. Vamos a hablar de 2 testimonios de gente que desde tener pacientes a ser pacientes también, tienen otra mirada, el desafío diario de armar un almuerzo, un desayuno, de tener una provisión que vamos a averiguar, ¿será más cara? No tanto más cara, ¿cuánto más cara? Me parece un debate interesante que nos dejó lo transgénico, y también lo vamos a tomar porque Sina nos decía hoy cuando la invitábamos a compartir este espacio, ¿qué tanto es perjudicial o no? Para hablar un poquito más allá de los dimes y diretes con los fundamentos de los que lo trabajan. ¿Me aguantás un medio favor. Bloque más? Porque vamos a hacer un ejercicio de leer los etiquetados. Y gracias, Ángela. Gracias, doctor. Estamos y seguimos en el debate aquí en Canal 11 en vivo. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje.
La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Bueno, y se incorporan a este debate Cecilia Pautazo, que es presidenta de la Asociación Celíacos de Entre Ríos, actualmente defensora del pueblo adjunta. Gracias por estar. Por invitar. Y Marta Segovia, Martita para nosotros, es comunicadora. Ella es prosecretaria de la Comisión Directiva de LEADI, la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes. Como le decíamos, la otra palabra, la que día a día tienen que estar pensando en eso, cómo ingerimos alimentos saludables y ellos nos van a decir en primera persona qué sienten con esto del etiquetado, si se le abrió un mundo nuevo o si simplemente avanzan en saber un poco más y le facilita el camino de la buena nutrición. Hablábamos y quedó pendiente con Natalia el tema de más caro, menos caro, más barato, o si es una cuestión de educación. Te escucho, Natalia. Sí, que ante este debate que me pareció muy interesante, lo que me parece importante es hacer una mirada más global en cuanto que fue una buena medida esto del etiquetado frontal, como también es importante preocuparse por los agroquímicos, pero también mirar esa mirada social de qué es esa familia, a qué alimentos puede acceder. Y no está mal nombrar en ese momento que a veces estamos en una situación en la cual comer un alimento saludable como puede ser una fruta es mucho más caro que comprar un paquete de galletitas en la cual tiene todos los nutrientes críticos como alto en azúcares, alto en grasa. Eso es importante y también por ahí estos debates tampoco a paralizar a las personas que están escuchando del otro lado, que no tienen que ser expertas, de decir al final no puedo comer nada, al final no sé para qué lado ir. Bueno, bajar un poco los decibeles en eso y tratar de que informarse es importante y saber que quizás de ese producto no comerse la bolsa entera, sino una porción, porque de esa manera va a estar advertido que era alto en nutrientes críticos y no me terminó comiendo 5 porciones. En ese sentido es importante tenerlo en cuenta para la información hacia la población en general. Es importante tener esas dos cuestiones en claro. Y yo voy a ir a Martita Segovia, que me ayude un poco en el tema de la comunicación. ¿Qué sentís vos con las primeras reacciones que se dan con el etiquetado frontal? Yo miraba medios digitales de Mendoza, de Santiago del Estero, del sur. La gente está reaccionando porque encuentra que lo que era saludable, color verde, no es tan saludable, sin ser fundamentalista, porque lo que alerta Natalia es no seamos fundamentalistas y confundamos todo con todo, sino ser más bien propositivo. ¿Qué lectura haces? Bueno, lo hemos visto en estos últimos días, como bien decías, muchísimos productos que considerábamos light o diet, con el logo natural o también el color verde, que en realidad
no lo son lamentablemente. Quizás en este caso los que tenemos diabetes estamos más familiarizados con el tipo de etiquetas, con leer un poco más la tabla nutricional, sobre todo cuando tenemos diabetes tipo 1, insulino dependiente, que tiene que ver con el conteo de carbohidratos y demás, pero generalmente para la población en general o para el diabético tipo 2, no insulino dependiente, quizás no están tan familiarizados con eso, con la lectura de las etiquetas. Por eso es importante esto, sobre todo para la toma de decisiones, para saber qué estamos comiendo. Nos dimos cuenta en estos últimos días que hemos sido engañados con el tema de la etiqueta muchísimo, con productos que se decían light y hoy aparecen con el octógono de exceso de azúcar. O sea, ni siquiera son light, sino que están directamente pasados para el otro lado, con la gravedad que eso implica, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una enfermedad. ¿Y cuál es digamos, si bien no se puede trazar una línea de generalidad porque no tenemos ni encuesta a boca de góndola ni demás, digo, para no caer en el pesimismo, porque la gente dice, bueno, pero en definitiva, entonces todos los alimentos no son saludables, bueno, pero en definitiva, ¿cómo hacemos para mejor manejarnos? Digamos, en LEADI, por ejemplo, tienen una herramienta que no es ni de hoy, ni de ayer, ni desde el momento de que se hablaba del etiquetado, que es la educación con pequeños talleres. Exactamente, los talleres se hacen mensualmente. Tenemos justamente este sábado un taller de cocina saludable que la verdad quiero invitarlos a todos y todas para que puedan acercarse a la sede, 9:30 este sábado. Es absolutamente libre y gratuito. Nos enseñan a cocinar, a incorporar alimentación saludable y por supuesto con una nutricionista que es Patricia Frías, que pertenece también a LEADI y que siempre da los cursos y los talleres. Ella nos saca todas las dudas con respecto a las etiquetas y a lo que podemos consumir, así que bueno, es otra de las Fíjate que están las imágenes, están Sí. saliendo al aire. Esos son los controles que ustedes hacen en Plaza de Mayo. Exactamente, también una vez por mes, ya hicimos el de abril, pero tenemos el próximo, el 6 de mayo, sábado 6, a partir de las 10 de la mañana, peatonal San Martín, frente al Banco Nación. Ahí nos van a encontrar siempre. La idea siempre es la educación y la prevención, por eso los invitamos si tienen alguna duda, si tienen antecedentes familiares de diabetes, a que se acerquen con un pinchazo, algo muy simple y para nada doloroso, pueden sacarse una duda y pueden empezar a abrir un camino realmente interesante. Ya vuelvo, en instantes vuelvo a nuestras invitadas del panel ante una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Entre Ríos. Cada medicamento debe estar recetado por un médico y supervisado por un profesional farmacéutico. Hay una cadena de cuidados que respetar. Hay una cadena de cuidados que respetar para ingerirlo de manera segura. La única cadena de comercialización válida es la farmacia. Tenés una farmacia, amiga, en cada lugar de tu barrio. Está siempre a mano. Una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Y vuelvo a Sina Citera. Sina, vos te quedabas con ganas de seguir hablando de lo transgénico. Dijo el doctor que las naranjas que comemos son transgénicas. En realidad, no todos los alimentos que estamos consumiendo o podemos consumir son transgénicos. Hay una lista que está aceptada y que está, por eso digo que el trigo es muy nuevito, porque se aprobó el año pasado. Es una variedad de trigo que se hizo transgénica y que se va a incorporar a la alimentación en general. Entonces, tomates transgénicos no hay, que se sepa mucho. Por ejemplo, yo sé que hay alfalfa transgénica y que no ha sido aprobada. Sin embargo, se siembra porque se fue traída de otros países limítrofes donde está aceptada. Entonces, no es verdad que todos los alimentos son transgénicos. Y segundo, la agroecología sostiene que, y yo lo digo como graduada en el posgrado de agroecología desde hace muchos años, se puede cultivar exactamente lo mismo y sin agroquímicos. Lo que sucede es que hay que hacer otro tipo de trabajo, y en este caso de regeneración de nuestros suelos, que están totalmente depletados, están faltando minerales por el motivo de la sobreexplotación, y que solamente le agregamos 3 productos, en el mejor de los casos 4, nitrógeno, sodio, potasio, a veces algo de zinc.
Entonces, nuestros alimentos no tienen lo que deberían tener para la salud de nuestras células, de todas nuestras células, de todo nuestro cuerpo. Entonces, no resulta más caro un producto agroecológico. Quizá pueda ser un poco más caro un producto que tiene la certificación de orgánico, porque hay que pagar a una empresa de tercera parte que certifica que es orgánico. Los productos que se exportan en la Argentina, de la Argentina al mundo, deben tener la certificación de orgánicos. No podemos hablar de alimentos orgánicos sin tener la certificación correspondiente. Entonces, miren, eso insumiría un costo extra sobre el producto. Sí, entonces sí decimos efectivamente que quizá el producto certificado orgánico u orgánico, para entendernos que la palabra orgánico lo dice nuestra ley nacional, la cual la provincia de Entre Ríos está adherida, el producto que se menciona como orgánico debe tener la certificación. Pero nosotros tenemos otras posibilidades de producir que vendrían a ser como la base de la certificación. O sea que si vos tenés una producción agroecológica, con todo lo que implica eso, que ya sería cuestión de otro momento de conversar de esto, entonces una producción agroecológica certificada puede entrar directamente a una certificación, porque cumple montones de requisitos que son los que pide la certificación. Perfecto. O una producción orgánica. Entonces, primero, hablo realmente con conocimiento de causa, estoy preparada para esto. Estas discusiones no las hago solamente en tu programa, Maite. No. Yo tengo la sos una persona muy respetada por los antecedentes. Sí. En el Colegio de Ingenieros de la provincia de Entre Ríos en este tema. Está muy claro eso, está muy claro. Vuelvo un ratito a piso sí. Porque también haciendo historia de las personas que hace mucho están hablando del cuidado de la salud a través del alimento, está la celiaquía, por eso está Cecilia Pautazo aquí. Empezábamos hace mucho con una lucha, hoy está proponiendo una lucha con la cuestión educación alimenticia, sinacitera, que tiene que ver con esto de lo saludable, lo natural, lo libre de glifosato. Ustedes empezaron hace mucho con el tema de la celiaquía, ¿no? Exactamente, y justamente con la ley en el 2009 y luego reglamentada en el 2011, fuimos los pioneros en colocar la etiqueta en el producto, pero en este caso de libre de gluten, porque era necesario informar a la población que presentaba celiaquía, y hablo de presentación y no de padecimiento, porque es una condición. Como una condición, se presenta como una enfermedad, pero si no se da el tratamiento, realmente podemos hablar de padecimiento. La verdad que nosotros preferimos y queremos hablar de tiene celiaquía a ser un celíaco, ¿no? Pero bueno, digo, allá por el 2011 fuimos pioneros en esta obligatoriedad de que los alimentos mencionen si contiene gluten o no contiene gluten. A diferencia de otros países que deben mencionar si no contienen, como es el caso de Brasil, Argentina solo coloca la información de si es un producto libre de gluten, debe ponerlo en la espiga y debe poner la leyenda libre de gluten, porque es necesario esta información. Recordemos, Claudia, y lo hemos hablado muchas veces aquí, que siempre han sido tan generosos para que comuniquemos y debatamos sobre estas cuestiones, que en la celiaquía tan solo 10 miligramos de gluten son suficientes para enfermar a una persona que presente esta patología, con lo cual es importantísimo colocar la simbología en el etiquetado, porque de ello depende su salud. Y también hablamos en cuanto a esta nueva incorporación de las etiquetas que también aparecen en los productos libres de gluten. Para la gente con celiaquía, bueno, ¿qué pasa ahora? Es una información más, ¿no? O sea, este producto que yo ya lo venía consumiendo porque por suerte lo conseguí que sea libre de gluten, ahora me entero que no es saludable tampoco y se me reducen las posibilidades de conseguir un producto industrializado. Y volvemos a la fuente. Lo más natural para una persona con celiaquía, como para cualquier otra patología, es comer lo que la Sociedad de Dietistas y Nutricionistas de nuestro país determina que en la mitad de ese plato de frutas y verduras y la otra mitad en porcentajes en cuanto a carnes, lácteos, materia grasa, azúcares y demás, ¿no?
una persona celíaca, y ahí refresco un poquito el conocimiento, no tiene que vivir a farináceos libres de gluten, no tiene que vivir harina de arroz, a galleta de arroz. Esto es para cuando va a consumir un hidrato de carbono que sea libre de gluten. Pero hay una equivocación en esto, por eso viene muy bien mencionarlo, que cuando le llega el diagnóstico a una persona celíaca tiene que ir a la dietética a comprar todos los productos industrializados libres de gluten, y se encuentran con que no es así la alimentación. Entonces ahora se añade esta particularidad para los celíacos. En el etiquetado ahora se entera de una información complementaria, digamos. Exacto. ¿Cuál es, en ese sentido, ustedes están haciendo alguna capacitación? Sí, además, Claudia, el tema es que no tenemos mucha variedad en algún rubro de alimentos específicos, entonces llena de angustia también el hecho de decir, así que lo que le estoy dando a mi hijo, por ejemplo, no es saludable. Porque lo conseguí como único en el rubro apto para celíacos, pero resulta que también tiene el octógono que me menciona el exceso de azúcares, porque además en los productos libres de gluten el azúcar o la sal o la materia grasa fue incorporada en exceso para mejorar la palatabilidad del producto, entonces para la textura. Y ahora nos enteramos que si una persona tiene que llevar toda la vida ese tratamiento, indudablemente después va a dosar la hipercolesterolemia, va a dosar la diabetes, va a dosar el exceso de peso. Así que es necesario educación alimentaria, pero sin instalar el terror, ¿no? Sino, y hacerlo fácil también, o sea, lo que estamos hablando de pronto, porque son distintas miradas, distintas preocupaciones o ocupaciones, porque al abordar el tema nos estamos ocupando del tema alimenticio y de la buena y alimentación. También es importante decir que no es toda una tragedia, ¿no? Exacto. No es una tragedia, simplemente que tenemos que buscar el equilibrio, como en todo. Voy a otra recomendación, porque lo sano, saludable también tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra condición mental, y es por eso que desde la Asociación Trabajadores del Estado se piensa y mucho en los jubilados provinciales. El Centro de Jubilados de ATE te ofrece multiplicar los buenos momentos compartidos, dictamos talleres que se piensan en función de tus intereses y gustos. Vení al Centro de Jubilados de ATE, afiliate, es nuestra manera de sostener una lucha muy importante, que es la defensa del 82% móvil. Centro de Jubilados y Pensionados de ATE te está esperando. Y yo me voy nuevamente a la licenciada que está en Concepción del Uruguay, porque me parecía interesante lo que decía Cecilia. Es decir, en este mundo nutricional están los celíacos, están los diabéticos, están, bueno, insulinos dependientes, en fin, el complejo mundo de la salud, ¿no? ¿Cómo se manejan ustedes con eso? Porque sabemos que en este trabajo en red que proponen, también un poco desde la organización, ¿no? Lo están impulsando el debate a nivel nacional. Esa meta aún por conseguir. Y yo decía que no quede como condición de este debate que nos tenemos que preocupar por absolutamente todo lo que está frente a nosotros es malo. Te escucho. Sí. Sí, por ahí como para resaltar algunos puntos, ¿no?, que iba escuchando y en línea de lo que decían los allí en el piso y Sina. Esta ley tiene una gradualidad de 2 años, que finaliza en noviembre de 2023. Nosotros hoy vamos viendo gradualmente que cada vez en las góndolas aparecen más alimentos que conviven con esos sellos. La idea es que durante esos 2 años las empresas mejoren el perfil nutricional de los alimentos para poder o disminuir el número de sellos o no tenerlos, ¿sí? Durante mucho tiempo no hemos sabido lo que comíamos, solo el 10% de la población interpreta el rotulado nutricional tradicional. Entonces, por eso, no es para que se alarmen, la idea es que las industrias vayan mejorando el perfil nutricional. Y bueno, no es demonizar el alimento porque tiene sellos, no lo puedo comer más. En línea de todo lo que decían es volver un poco a una alimentación más sana, más natural, ¿sí? Está bien que el estilo de vida actual nos lleva a ir a las góndolas, ¿no?
y comprar ya casi hecho, y bueno, son alimentos procesados o ultraprocesados, que quiere decir que la industria hizo muchas modificaciones sobre ese alimento para nosotros cocinarlo más rápido, pero bueno, tiene aparejado esto, ¿no? De tener el agregado de nutrientes críticos. Licenciada, me preguntan, exceso de sodio, de calorías y de grasa saturada. ¿Cuáles serían los valores normales? Me parece interesante la pregunta. Bien, en cuanto a los valores normales, la idea, por ejemplo, del sodio, lo que pasa es que tenemos ya vigentes desde hace mucho tiempo otros programas, por ejemplo, Menos Sal Más Vida, porque sin darnos cuenta, consumimos muchísimo más sodio encubierto de lo que está permitido. La Organización Panamericana de la Salud recomienda igual o menos de 1 miligramo de sodio por caloría de alimento. Por ahí es una formación muy técnica y así está estandarizado de cada nutriente. Esto forma parte de la ley, está por ahí. Un lenguaje más claro también estaría bueno. Un lenguaje por ahí más claro, menos, si bien yo entiendo que tiene que ser específico y técnico, pero digo, saldar esa brecha. Que esté en exceso es que sobrepasa los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estamos consumiendo por encima de todos esos valores, por eso vamos en aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Claro. Por eso está dentro de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Acá tengo otra preguntita. ¿Sí? Soy Ariel, trabajo en un kiosco. Y viendo el etiquetado, que me puse a analizar, lo único saludable son galletas de arroz. El resto es solo basura. ¿Tan así es? No sé si basura. La idea es mejorar las elecciones. Nuestro patrón de consumo en Argentina, por ahí, de frutas y verduras, un estudio reciente que publicó UNICEF y la Fundación Interamericana del Corazón la semana pasada, se cubren solamente el 20% de la recomendación de frutas y verduras, por ejemplo. Que nosotros, desde las guías alimentarias, estimulamos el consumo de 3 frutas, de 2 porciones de verdura en almuerzo y cena. Pero bueno, como sabemos, eso cruzado con los diferentes factores, como por ejemplo el económico, pero bueno, no llego a ese ideal, pero por lo menos que aparezca en mi alimentación. Ir trabajando así, como decía, el resto un camino en educación. Ahí me gusta cerrar con esa idea, un camino, una meta, para que lo saludable empiece a tener mayor recurrencia. Una acotación chica. Sí, que en el rubro de celiaquía, hoy por hoy lo que más preocupa a la población es poder adquirir alimentos, porque en general todavía tenemos productos con 10 veces más el valor que un producto común, y entonces esa situación angustia y sobre todo perjudica el bolsillo de cualquier familia, ¿no? Hay una actividad de LEADI. Sí, lo decía el sábado, este sábado a partir de las 9:30 en la sede de LEADI, calle Irigoyen 41, un taller de alimentación saludable. Están todos invitados, absolutamente libre y gratuito, así que los esperamos. Martita, y me interesa que cerremos con una idea, porque tomé el aporte de Natalia, digamos, que desdramatizar, hacerlo más fácil, digamos. Sí. Desde que sos diabética al día de hoy, cada día es una conquista, es un saber más y no una dramatización. ¿Es algo parecido a eso? Absolutamente, sí. Hace 25 años que comencé con la enfermedad y hemos tenido todo tipo de novedades buenas y malas en estos tiempos, pero obviamente la tabla nutricional hace 25 años era muy chiquita, mínima, muy acotada, y hoy podemos contar con este etiquetado frontal que me parece que sirve y mucho. Sirve y mucho. Gracias a quienes están en el panel, en el Zoom, por la paciencia, por decirnos que sí, por proponernos un debate que queda pendiente, queda pendiente el tema del glifosato en los alimentos. Será una lucha como lo tuvimos cuando hablábamos de la celiaquía. Gracias a ustedes por estar y por hacer tan interesante el programa. Por favor, gracias. Gracias.